Estimados maestrantes, bienvenidos a una clase más de economía seccional. En esta nuestra penúltima clase de este módulo, vamos a hablar sobre la elaboración de la política económica, conocida ya los pensamientos económicos, de el nacimiento de cómo surgen los pensamientos y de dónde viene la política económica, de la economía normativa versus la economía positiva. Ahora sí, con ese fundamento podemos empezar a abordar la temática de la elaboración de la política económica. Si bien es cierto, el análisis de las políticas públicas puede ser estudiada desde distintas disciplinas como la economía, el derecho, la sociología, las ciencias políticas, la psicología, también el marketing, el neuromarketing, etcétera, y otras muchas más. Desde el punto de vista económico, la política no es más que la intervención deliberada de un gobierno en la actividad económica, con el objeto de conseguir ciertos fines y objetivos mediante la utilización de determinados medios o instrumentos. Estos medios o instrumentos nos permite determinar cuáles serán estos objetivos o fines que yo quiero alcanzar. Entonces, para hacer una política económica existen medios o instrumentos a fin de alcanzar objetivos planificados y deseados. La visión amplia de la política económica abarca instituciones. Con estas instituciones se debe tener resultados, obviamente basado, iniciado en problemas, ¿no? Los problemas que deben resolverlos las instituciones, y las instituciones deben mostrar resultados para los agentes o actores con una frontera de posibilidades. Esta frontera de posibilidades abarca la globalización que todo país tiene versus la integración económica. Conjuntamente estas dos hacen la frontera de posibilidades con procedimientos establecidos a fin de dar solución a este problema inicial. La política económica, entonces, ¿quién la desarrolla? Es el Estado. ¿Y cuál es la función económica del Estado? Dentro del marco de la política económica, primero es importante definir qué es un sistema económico, y no es más que un conjunto de principios, instituciones, normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad específicamente. Cuando hablamos de los principales objetivos e instrumentos de la política económica, se puede entender como tal las características que se van a desarrollar, principalmente coyunturales. Y cuando hablamos de estas características coyunturales, hablamos también del aumento de empleo, de la estabilidad de precios, de la mejora de balanza, entre otros que tenemos con respecto a nivel de país. Dentro de los principales objetivos de un país siempre está estas tres características: mantener el precio en cualquiera de los bienes y servicios dentro de un país, la mejora de la balanza de pagos para la deuda económica que mantienen los países y el aumento de empleo. Pero dentro de los estructurales, de los objetivos ya no coyunturales, sino estructurales, de un país se encuentra el crecimiento económico, el control del déficit público, la mejora de la distribución de la renta y la riqueza, la reducción de las disparidades regionales, o lo que se conoce también como culturales también, y esto da lo económico, el aumento de la competitividad y el famoso desarrollo sostenible. Pero también dentro de estas características que nosotros hablamos, también tenemos los instrumentos que nos ayudan a cumplir los objetivos. Asimismo, como hay objetivos coyunturales, también hay los instrumentos que nos ayudan a cumplir el objetivo coyuntural, y esto lo hacemos a través de una política fiscal, de una política monetaria, de una política de comercio internacional y de tipo de cambio, y de una política de renta. Y así también como hay los objetivos estructurales, también tenemos los instrumentos de carácter estructural que se basan en políticas, y estas políticas son industrial o tecnológica, la política agraria, la de servicios, la política de ocupación y mercado de trabajo, las políticas regionales, las políticas de la competencia, y también otras nuevas políticas que se están estableciendo
para la estructura de un gobierno, de una administración. La función del Estado, desde el punto de vista tradicional, tiene tres principales funciones, pero estas tres principales funciones son desde el punto de vista tradicional y se caracteriza en proveer bienes públicos, intervenir en casos de virtual monopolio natural, intervenir en casos de divergencia entre costos y beneficios sociales y privados, que se los denomina externalidades. Desde el punto de vista moderno de la economía del Estado, la función del Estado tiene tres principales funciones: asignación de recursos, estabilización de la actividad económica y distribución adecuada del ingreso. Desde el punto de vista moderno, ahora analicemos lo tradicional frente a lo moderno. El proceso de la elaboración de la política económica no es sencillo ni tampoco es algo de un solo actor. Dentro de ese proceso de la elaboración de la política económica existe la visión del ciclo de la elaboración de políticas públicas. Y siempre hay que pensarlo en lo que quiere el gobierno y con nuestras diversas, en nuestro país sobre todo, con nuestros diversos partidos políticos, lo que va a proponer el gobierno frente a la oposición también. Y dentro del gobierno tenemos los grupos de presión y dentro de la oposición la burocracia. Los grupos de presión y burocracia presionan y ayudan a tomar decisiones y a elaborar política económica. Ahí es cuando viene la actuación del gobierno. La actuación del gobierno, pero basado en una economía. Entonces, ¿quiénes son los que ponen el gobierno? En un país democrático como en el Ecuador, son los electores, los ciudadanos. Recordemos que las elecciones se dan por voto popular y tenemos frente a ello las variables económicas que determinan el estado de la economía, y el estado de la economía permite los diferentes tipos de actuaciones gubernamentales, y estas actuaciones gubernamentales se transforman en políticas planteadas por el gobierno debido a sus grupos de presión y que termina en la burocracia y otra vez vuelve a la actuación del gobierno. Para el proceso de la elaboración de la política económica hay fases, contenido y actores, cada uno de ellos con sus actividades. Bien, primero tenemos que reconocer el problema que hay en la sociedad para que el gobierno pueda plantear su política económica. Después de reconocer el problema, analizamos el problema y alternativas de solución. Con esas alternativas de solución diseñamos medidas, hacemos consultas populares, se discuten y se aprueban parlamentariamente y se ponen en ejecución. Pero para el reconocimiento del problema no es que solamente lo hace el gobierno. Hay que obtener información y esa información se obtiene de la administración pública, del gobierno, de partidos políticos, de medios de comunicación, de grupos de interés e incluso de organizaciones internacionales. Una vez conocido el problema, analizamos con las posibles soluciones o alternativas de solución y se hace una previsión económica e interpretación de datos. También hay que prever hasta cuándo me puede alcanzar estas decisiones políticas que se están tomando, para lo cual los actores son gobierno, administración pública y asesores externos. Se diseña entonces las medidas y se hace un planteamiento de medidas y de posibles alternativas que lo plantean, lo realizan el gobierno, la administración pública, los grupos de interés, y también pueden interactuar partidos políticos e incluso organizaciones internacionales, para lo cual, planteadas las posibles alternativas, se pone en consulta. Y aquí en esta consulta se debe hacer una deliberación política y de técnicas, para lo cual los actores son expertos que puedan hacer consultas, en este caso populares, los grupos de interés y organizaciones internacionales como veedoras. Se discute y se aprueba parlamentariamente a través de un debate y aprobación de medidas, y los partidos políticos y gobiernos son los actores principales. Pero ya para poner en ejecución y poner en marcha las medidas adoptadas, decididas y aprobadas, el gobierno conjuntamente con la administración pública son quienes serán los encargados de ejecutar esta política económica adoptada. ¿Qué son retardos? Los retardos son los tiempos que transcurren entre los problemas económicos y las soluciones para estabilizar la economía.
Si bien es cierto, puede haber dos tipos de retardo, uno interno y otro externo. Los internos obedecen a la capacidad de decisión de la política económica para responder a los cambios económicos. Y en estos retardos internos hay de reconocimiento porque es el tiempo que transcurre desde que existe un problema económico hasta que observan cambios en las variables económicas. Y cuando hay este cambio, entonces se reconoce que ya existió una actividad. Mientras que el tiempo de acción es el tiempo que transcurre desde que reconocen la necesidad o el problema que hay económico de las medidas hasta que se adoptan. Entonces miren que el de reconocimiento es que hasta que hay cambios y acá la de acción hasta que se adopta. Mientras que el retardo externo obedece al tiempo que transcurre desde que se adoptan las medidas de política económica hasta que se produzcan efectos en la actividad económica. Depende del acierto de las decisiones políticas económicas en la elección de medidas y de la reacción de agentes económicos de medidas y de posibles alternativas. Recordemos entonces que el interno depende de la capacidad de decisiones de la política económica para responder a cambios económicos, mientras que acá en externo es la adopción para los efectos. El papel de los políticos, ¿cuál es y cuál debería ser para que se ejecute una adecuada política económica? Es que la toma de decisiones tenga una interdependencia de la política económica. Si bien es cierto, en la teoría económica hay modelos que nos permiten a nosotros definir y dirigirnos a través de esos modelos, como por ejemplo el modelo de Grefe, que nos habla sobre la función de la utilidad del gobierno, es decir, qué debería ser el gobierno frente a la toma de decisiones, el papel de los políticos frente a la toma de decisiones. Y aquí económicamente existe un cálculo que se analiza los trabajadores ocupados del sector público, siendo U sub 1 la utilidad del colectivo y W sub P el salario real. Esto es trabajadores ocupados del sector privado. Mientras que parados, siendo U sub 2 utilidad del colectivo y V desempleo, también los financieros, siendo U sub 3 utilidad del colectivo y P nivel de precios, y los burócratas y funcionarios públicos, siendo U sub 4 utilidad del colectivo, G gasto público y Y sub D renta disponible. Se hace la formulación en donde, exponiendo al 4 con I igual a 1, P y es igual a 1, nos da la fórmula de Y, que ¿qué nomás suma? Sumamos las características del P1 que nos da el precio 1 que nos da despejado el nivel de precios por la utilidad del colectivo multiplicado por el salario real más el precio 2 siendo la utilidad del colectivo por menos el desempleo más el precio 3 por la utilidad del colectivo por menos el nivel de precios más el precio 4 el, con la utilidad del colectivo por el gasto público multiplicado por la renta disponible. ¿Qué hace entonces el gobierno? Después de este cálculo se toma el valor de cuál sería y dentro del gobierno, que es el grupo corporativo de ejecutivos responsables de la gestión de la vida pública, que ocupa la posición central dentro del marco político-económico, respetando la autoridad superior a través de las que se promulgan o autorizan las políticas económicas entendidas en un sentido amplio. El gobierno tiene factores que condicionan la posición de los ministros respecto a la toma de decisiones. Así, dentro de ello, el conocimiento técnico, por lo general limitado, de los problemas que se tratan dentro de su área de competencia de su ministerio, la limitada duración de sus funciones, la amplitud de tareas y misiones que competen a cada departamento ministerial. El papel de los burócratas contribuyen a configurar medidas de política económica. Si bien es cierto, estas medidas de política económica, conjuntamente con las actuaciones burocráticas, pueden generar dos tipos de ineficiencias básicas, y esta es la ineficiencia asignativa que se produce como consecuencia de que la oferta de los burócratas no coinciden con las demandas sociales.
mientras que la ineficiencia técnica o conocida como X, que se produce como consecuencia de no utilizar técnicas de coste más bajo para la obtención de bienes públicos, sino las de siempre o tal vez unas tendencias más costosas. El papel de los burócratas, consecuentemente, para disminuir estas ineficiencias pueden plantearse diversas medidas, entre las que se mencionan como principalmente fomentar una oferta más competitiva de servicios públicos o reforzar los controles para la aprobación de los gastos de los departamentos. También pueden modificar el sistema de incentivos o descentralizar la provisión de bienes públicos. Los tipos de burócratas que se ha clasificado en términos investigativos, se ha clasificado el trepador, que se caracteriza por su fuerte ambición intentando maximizar su autointerés y pretende aumentar como sea su poder, su prestigio, rentas monetarias y en especies sin mirar qué hace, cómo trabaja, qué plantea, sino solamente su autointerés. El conservador, el burócrata conservador, que sus valores preferidos son la seguridad y el mantenimiento. Su miedo a perder su rango, su prestigio, su remuneración le lleva a adoptar posturas antagónicas ante cualquier cambio. Y el tipo de burócrata celote que persigue la máxima dedicación, lo que se entiende como interés público. En nuestro país son escasos, ¿no?, los de este tipo celote de burócrata. También tenemos el defensor de la función pública, que son burócratas optimistas o innovadores que pretenden hacer una nueva política económica, que pretenden aumentar sus funciones para que estas personas tengan gran importancia dentro de la integración en grupos. No son capaces de ser héroes solidarios como los celotes, pero son optimistas e innovadores. Y el hombre de Estado se caracteriza por su impersonalidad, sometiéndose a los implacables designios de la cadena de mando en la que están inmersas o el mejor postor. Las influencias externas dentro de los grupos de presión y las tendencias corporativistas. Existen los grupos de presión que se pueden definir como las organizaciones de individuos que, teniendo en común diferentes o determinados intereses a los otros grupos, se esfuerzan por influir en la elaboración y ejecución de la política económica, con el objeto de asegurar su propia protección o la promoción de ellos mismos. Estos son los grupos de presión. Las tendencias de intervención de los grupos de presión tienen una actuación en los procesos electorales mediante el apoyo o el rechazo de determinados parlamentarios, amenazas, poder para designar funcionarios afines, etcétera. Es lo que pasa y ha venido pasando por algunos años dentro de el Ecuador. La intervención directa en la vida política a través de contactos con autoridades, participación en los textos de proyectos de ley, elaboración de documentos e informes, fomentando huelgas, cierres empresariales, presionando a través de expertos abogados o mediante cartas, eh, todo, todo ello con el objeto de recibir siempre subvenciones o evitar impuestos o recibir algún tipo de beneficio. Entonces, estas son normalmente las técnicas que utilizan estos grupos de presión para recibir su preventa. Los grupos de presión también contribuyen a la formación de la opinión pública a través de campañas en medios de comunicaciones de masas, a través de información que no es real o tergiversada, y también la utilización de la corrupción de políticos y funcionarios con el objeto de que desarrollen medidas favorables a sus intereses y que solo se beneficien ellos. Cuando la corrupción se consolida y se convierte en una pieza más del entramado estructural de un país, se suele caracterizar con la palabra de cleptocracia. Y esta cleptocracia no es más que ellos suelen ser los que mueven el poder o la política económica a través de las mafias o de la corrupción. Las influencias externas de los grupos de presión y de las tendencias corporativistas, al hablar ahora solamente ya no de los grupos de presión, sino de estas nuevas tendencias corporativistas, se define al corporativismo como un sistema político-económico. Y este sistema político-económico en el que el gobierno normalmente dirige las actividades de la industria
que es de propiedad privada en su mayoría, en colaboración con los representantes de un número limitado de grupos de interés singulares, obligatorios, no competitivos, jerárquicamente ordenados y funcionalmente diferenciados. Como por ejemplo, dentro de la gestión económica nacional, las tendencias de la vida política y de la configuración de determinados sectores, la presencia de grupos de interés, la integración de clases sociales en el Estado corporativo. Hasta ahí vamos a llegar con nuestra clase de la política económica y cómo se formula. Recuerden, por favor, realizar la investigación correspondiente con respecto a la fórmula y aplicación con datos reales del país o del sector del GAD provincial, municipal, en donde puedan obtener información para aplicar la fórmula y poder desarrollar su trabajo. Muchas gracias. Que estén muy bien.